Setembro é o mes das vendimias e no Colexio Sagrado Corazón de Celanova fixeron unha actividade moi chula para recoller as uvas que nacen no seu patio. Sementar, sementarei, o viño de clarear, en tanto no pobo medre, un meliño, un vello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os feixedeiros a froita verde roubou. Sementar, sementarei, o viño de clarear, en tanto no pobo medre, un meliño, un vello e un cantar. Sementar, sementarei, o viño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do cuco e do paspallón. Sementar, sementarei, o viño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Sementar, sementarei, o viño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e fervorión. Sementar, Se tes dúbidas de cando darlle un teléfono móvil aos teus fillos, presta atención aos consellos da Escola de Familias desta semana, que che vai dar as claves de cando é un bo momento. Hoy vamos a hablar de adolescencia y móviles o móviles y adolescencia. La verdad es que no hay unanimidad entre la administración, los padres, los colegios, cuál sería la edad ideal de que un niño tenga móvil. Desde luego recae sobre los padres la edad y cuándo tienen que tener un móvil. Entonces, para eso está con nosotros hoy el doctor Villanueva, que nos va a hablar de a qué edad se aconseja que un niño tenga móvil. Bueno, primero decirte que es una charla que me parece súper interesante para los padres. Es un tema muy de actualidad, ahora se están saliendo múltiples noticias, hay plataformas ya que están circulando en las redes de papás que están preocupados por el uso excesivo del móvil. Pues qué decirte, ¿a qué edad? Los expertos lógicamente nos hablan pues de una edad, la más recomendable sería a partir de los 16 años, pero bueno, somos realistas y sabemos que la mayoría de los niños ya tienen el primer móvil antes de esa edad, con lo cual yo lo que diría es que mínimo si lo pueden esperar los padres a los 14 años sería lo deseable y en su defecto pues a partir de los 12 años en España es donde se ya están administrando los móviles a los niños y se están usando, con lo cual esperamos si podemos a los 16 y si se administra antes, ahora comentaremos los peligros que lleva. Realmente en Estados Unidos, por ejemplo, el uso de WhatsApp solo puede ser a partir de los 16 años. Aquí, a grosso modo, entre las administraciones y todo, se ha decidido que como a los 12 años empiezan la ESO, pues que sería una buena edad como para empezar. Pero hay que ver que en otros países de Europa, pues con 10 y 11 años ya también lo están utilizando, sobre todo a partir de 11 años, un poquito antes. Es muy importante lo que dices porque antes existía, bueno, no sé, todavía en algunas familias puede estar todavía en auge el tema de darle el móvil al niño con la primera comunión, se regalaban la primera comunión, eso debe, si es posible, desterrar esa idea. Luego también había un concepto de administrarlo en la ESO, el primer año de la ESO, a los 12 años, que es lo que se está realizando también, que no debe de ser una norma, es decir, luego lo comentaremos y va a depender sobre todo de las características de nuestros hijos, no debe ser una norma llegar a los 12 años y darle ya su primer móvil. Tendremos que ver si el niño es maduro para cómo administrar las redes, administrar el móvil, porque no es lo mismo un adolescente de 12 años que otro de 12 años, uno puede ser muy maduro, otro puede ser súper maduro, entonces todo en principio es el niño. Yo también te quería hacer otra pregunta. Porque muchas casas prohíben el móvil, no quieren que tenga móvil, prohíben las pantallas y yo a veces me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Enseñar a utilizar, a manejar o prohibir? Bueno, la respuesta lógicamente es fácil y todos los padres lo van a entender. Lo mejor lógicamente es acompañar al niño, enseñarle al niño el peligro que tiene el móvil. Es verdad que estamos en la era tecnológica y no podemos obviar que tiene sus ventajas y es muy importante. No venimos aquí a demonizar el uso del móvil, pero los niños deben de tener conciencia de los peligros que tienen y ahí está la labor de los padres y es muy importante acompañarles
utilizar el móvil y ver realmente con quién se comunican, qué imágenes envían o reciben, que sepan el peligro que eso conlleva, más que actuar como policías. El niño tiene que tener confianza en los padres. Es muy importante acercarse al niño, ver lo que ve y lo que utiliza el móvil y en qué páginas entra, y asesorarle. Lo que no puede verse es espiado, porque entonces se va a hacer pues un poquito a la defensiva y realmente ahí los padres tenemos todas las de perder. Sí, es que realmente la responsabilidad de que un niño tenga móvil va a recaer sobre los padres, porque el padre es el que mejor conoce al niño y tiene que saber si su hijo es maduro, si su hijo es responsable, que eso conlleva muchas cosas. La responsabilidad directa es de los padres. Importante, Olga, y te interrumpo, porque esta es bueno, yo no era consciente realmente de la importancia de esto que acabas de decir, pero es verdad, es decir, hasta en niños menores de 14 años, incluso pues niños que tengan entre 14 y 16 años, cualquier acto que hagan que sea punible a través del uso del móvil, es decir, si envían fotos que no deben de enviar de contenido sexual o pues dicen comentarios que sean realmente ofensivos a otras personas, los responsables civiles son los tutores y los padres, claro. Con lo cual eso lo deben de saber los niños y también lo debemos de saber los padres, es decir, que Claro. no pueden hacer un uso libre, alegre y sin responsabilidad de su móvil, eso es importantísimo. Claro, y todo eso recae sobre los padres, que son los que tienen que al darle un móvil al niño, explicarle todas las características del uso de ese móvil. Y yo a veces me pregunto también, ¿es más fácil no dárselo? Y yo creo que esto es un gran error. ¿Qué opinas tú? Claro, evidentemente. Muchas veces lo que hacemos es, y que debemos de caer en ese error de comprar un móvil al niño, darle el móvil al niño para que el niño esté tranquilo, no se aburra, no nos moleste. Y eso es un error. Es decir, tenemos que importante limitar el uso del móvil. Los americanos ya está muy estipulado, es decir, que los niños menores de 6 años como mucho deben de estar media horita usando el móvil al día, y a partir de ahí 1 hora, y solamente a mayor de 16, que es lo que decíamos antes, la edad más recomendable, se puede alargar hasta 2 horas. Pero evidentemente hay casos de abuso y cada vez hay más, por eso hay la alarma social, de que hay niños que pueden pasar hasta 10 horas al día al móvil. Pero eso se llama adicción. Bueno, pero son hay niños que son adictivos a las pantallas. Y tenemos que hablar de los peligros que eso conlleva. Claro, y normalmente esa adicción suele ser general, suele ser al móvil, a las pantallas, a la tablet, a las diversas pantallas con las que el niño opere, pero eso ya hablaríamos, en ese caso, hablaríamos de adicción. Yo quería también que nos hablases un poco de los peligros del móvil en menores, porque sí, claro que hay peligros. Bueno, evidentemente lo que estábamos ya un poco adelantando, existen varios peligros. Primero, lógicamente, las consecuencias que tiene a nivel del desarrollo del niño si realmente abusan del uso del móvil. Luego, pues pueden tener trastornos del sueño, pues por eso hay que evitar que el niño se lleve el móvil a la cama, no puede, eso es una norma que hay que establecer. Pueden tener también déficits de atención, bajo rendimiento académico, y luego ya vienen, digamos, las consecuencias del mal uso o abuso del móvil. Es decir, pues un niño puede estar sometido a situaciones de acoso si no es consciente y envía, pues por ejemplo, fotos a desconocidos, etcétera, con lo cual se aconseja no enviar fotos, no recibir ni aceptar mensajes ni de personas desconocidas, nunca facilitar en las redes sociales direcciones, ni la dirección del colegio, ni la de casa. Todo eso es importante, asesorar al niño en las redes sociales lo que debe y no debe comunicar y a quién se lo debe de enviar, porque pueden haber casos realmente pues preocupantes, claro. Yo lo que sí quiero decir es que también los niños tienen que aprender tecnología, porque tampoco podemos decir hasta los 16 años no le doy móvil. Y esos años que pasan, esos 4 años, sin estar al día de la tecnología, y luego que tenemos que pensar que a lo mejor en su colegio le dan apps para que puedan estudiar, para que puedan hacer cosas. Quiero decir que tampoco podemos aislar al niño de la tecnología. Cierto. Claro, entonces a mí eso me parece muy importante. Es importantísimo. No se lo doy hasta los 16. Luego, aparte, cuando a un niño le prohíbes cosas o no le dejas hacer cosas, pues van a tirar por otro lado, Correcto. se van a tirar con amigos, y entonces sí que pueden hacer cosas que los padres sí que se pueden llegar a preocupar. Por eso es importantísimo, Olga, que cada padre, madre, es decir, en su hogar, conozca a sus hijos y se acerque al móvil y compartan cosas en el móvil, vean cómo utiliza el móvil el niño, ver el comportamiento del niño, si tiene un cambio de carácter, a intentar que tenga también otras alternativas de ocio, limitarle un poquito en el tiempo. Luego tenemos que, no lo habíamos mencionado, los padres tienen para un poquito proteger estos peligros un poquito lo que es la protección parental, el control parental. Los móviles actuales ya tienen unas aplicaciones de control parental donde pues un poco impiden al niño pues acceder a cualquier página de adultos, y eso es muy importante. Incluso se han visto casos de niños que habían usado el móvil y habían utilizado tarjetas de los padres para hacer compras. También hay aplicaciones que deben de conocer
hacer para poder Sí, porque es eso, dentro de descargárselas los peligros y poder que hay en el protegerse móvil, de claro. esas situaciones. Yo quería comentar, antes de que se nos olvide, una página donde deben de entrar todos los padres, donde nos da un decálogo, es decir, 10 consejos muy importantes a un padre cuando va a iniciar el primer contacto de su hijo con el móvil. Entonces entran en Google y ponen más que un móvil, y entrando en la página Más que un móvil, ahí lo que es UNICEF España y la Agencia Española de Protección de Datos nos da unos consejos muy importantes para cómo debemos de introducir el móvil en casa y lo que debemos de saber y en lo que debemos de asesorar a nuestros hijos. Es importante que los padres la utilicen. Es muy importante, y si también os metéis en la Sociedad Española de Pediatría, hay una guía también de los peligros del niño y también dando una serie de consejos. Y ya para concluir, doctor Villanueva, yo quería que me dijeses la conclusión final que le puedes dar a los padres. Bueno, pues yo le diría a los padres que no vamos a demonizar el móvil, que debemos darle el móvil a los niños, pero que va a depender de la madurez que tengan nuestros hijos. Aquellos padres ya saben un poquito, si un niño de 12 años es más maduro que puedan, por su situación personal o porque el niño tiene que ir solo al colegio y volver solo y quieren pues tener esa tranquilidad, lo podrían hacer, pero que no sea una norma de llegar a los 12 años y darle su primer móvil, que va a depender de cada caso, lógicamente. El que lo pueda retrasar hasta los 14, y ya no te digo hasta los 16, sería lo deseable. Y luego simplemente acompañarles, asesorarles, que se sientan cómodos cuando hablemos con ellos de su móvil, que no nos pongan pues problemas para poder compartir lo que ellos ven y lo que comparten con los demás, y explicarles un poquito los peligros que tienen, y sobre todo saber que nosotros también somos responsables de lo que ellos puedan hacer un buen uso o un mal uso de ese móvil. Pero también es importante que lo utilicen, porque a nivel escolar, como tú dices, y académico, tiene sus ventajas, y en los colegios se utiliza. Decir que solamente hay 3 comunidades, y Galicia es una de ellas, donde se prohíbe el uso a nivel de los colegios del móvil. Esa es una buena iniciativa, y que las demás comunidades irán adhiriendo, porque los niños yo creo que lo pueden utilizar, pero fuera de a nivel, digamos, del centro escolar. Y yo, como opinión personal, pues yo creo que los 12 años, cuando empiezan la ESO, yo creo que es muy importante, porque yo creo que tienen que estar en uso con las tecnologías, y siempre haciendo un buen uso, y siempre que los padres estén pendientes, aconsejen, vigilen, y cada padre conoce a su hijo y sabe el grado de madurez que tiene para darle un móvil o no, o quitárselo. Correcto. O no dárselo. Entonces, bueno, pues cada padre tiene que saberlo aproximadamente, llegado a los 12 años, qué hace con su hijo, si darle un móvil o no. Yo creo que para mí los 12 años es una buena edad, porque tenemos que estar con las tecnologías. Los niños no pueden obviarlas porque las tenemos ahí, cada día esto va avanzando más. Bueno, y esa es mi opinión. Y doctor Villanueva, pues despídete ya entonces. Bueno, pues nada, saludar a los padres y decirle que los móviles están en todos los hogares, no tenemos que demonizarlos, pero realmente debemos de utilizarlos con mucho sentido común, y sobre todo sabiendo los riesgos que tienen y la responsabilidad que conlleva tenerlo. Pues ya está, hasta aquí esta charla. Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns pouquiños días con moita máis diversión. E lembrade que podedes enviarnos os vídeos de todo o que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.